buenas noches para todos. Damos inicio a nuestro cuarto día de lectura del libro De mí para mí, La tormenta pasará. Y continuamos en la página 117. Querido viajero, en un remoto monasterio vivía el gran monje Alistair, pero estaba por irse porque había decidido adentrarse en el bosque mágico de Lira, en donde pasaría el resto de su vida. Una tarde, un joven estudiante llamado Aiden buscaba comprender el misterio de la paciencia y quiso aprovechar la oportunidad de preguntarle al monje que estaba meditando en el jardín: Maestro Alistair, perdone la interrupción, pero estoy desesperado. ¿Cómo puedo aprender la virtud de la paciencia? Cuando me consume la frustración, siento que no he logrado nada. Estoy lejos de mis sueños. ¿Conoces la historia del jardinero Haruki?, preguntó el monje, y el joven negó con la cabeza. Este hombre dedicaba su vida a cultivar flores exquisitas, pero vivía en la frustración porque no entendía la lentitud del crecimiento de sus plantas. Un día, al borde de la desesperación, tuvo el impulso de abandonar su gran pasión y alejarse para siempre de la jardinería. ¿Y lo hizo? ¿Abandonó sus plantas? Esa tarde una anciana llegó a buscarlo y le pidió ayuda con su propio jardín. Él, en medio de su frustración, decidió ir con ella y brindarle su conocimiento. Para su sorpresa, cuando llegaron, observó que ella tenía un bambú gigante, el más grande que había visto nunca. En realidad, no requería de su ayuda. La anciana lo que quería era ayudarlo a él y por eso le compartió la historia del enorme bambú, ese que crece lentamente bajo la tierra durante 5 años antes de emerger. Sin embargo, una vez que surge, le toma unos pocos meses elevarse a una altura asombrosa. El maestro Alistair miró a Aiden a los ojos y añadió: la paciencia es como el bambú, que crece silenciosamente bajo la tierra durante mucho tiempo, desarrollando fuertes raíces que luego permiten su rápido crecimiento. Aunque a simple vista no veas los resultados, debes confiar en su crecimiento. Aunque a simple vista, formar las bases sólidas de sus metas y persistir incluso cuando te sientas lejos de los anhelos, porque la recompensa llegará en el momento adecuado. Postdata: a lo largo de estas cartas te cuento del maestro Alistair, porque si persistes a este viaje y tienes paciencia, el destino te llevará a conocerlo. El monje de Lira está esperando por ti, viajero. Destino 3. El camino del despertar. No importa cuán profundo caigas, puedes levantarte y convertirte en una mejor versión de ti. La caja no está vacía. Nixeta, día 23 de viaje. Hacen como mucho ruido a veces. Cuando abrí el sobre número 3 tenía un mapa con una nota. La humilde semilla se transformó en un majestuoso árbol, pero logró hacerlo porque absorbió la adversidad y la convirtió en belleza. De esto se trata esta nota. Nútrete de tu oscuridad y no olvides que hasta los momentos más difíciles tienen un final. Es tiempo de que reconozcas la magia que tienes y que has ignorado. Emprende el siguiente destino y abre tu mente a lo que estás por descubrir. Seguí sus instrucciones, emprendí un viaje hacia el tranquilo pueblo de Arlenwood, en donde atravesando el lago había un lugar misterioso que sus habitantes llamaban el Camino del Despertar. Tuve que pasar 20 minutos en una balsa de alquiler remando y tratando de encontrar ese sitio. Por más que insistí en que me llevaran los locales, ellos respondieron: solo tú puedes conducir a tu destino. Según los locales, se trata de un sitio donde los corazones incrédulos tienen la oportunidad de encontrar la magia y la paz interior.
donde aquellos que se sienten perdidos descubren en la perdida un nuevo comienzo. Pensando en eso remé hasta que mis manos se cansaron. No sabía qué estaba buscando o a dónde iba a llegar. La brisa jugaba con las hojas de los árboles. El lugar era de ensueño y poco a poco fui relajándome, maravillado con lo que me rodeaba. Mi mente silenció sus pensamientos y escuchó la naturaleza, que sin palabras fue llevándome por el misterioso camino de ríos caudalosos hasta llegar a una orilla. Una parte de mí mantenía la esperanza de poder encontrarme con el gran maestro y poder descubrir el misterio de la página perdida de la sabiduría. Llegué a un claro en el bosque donde un arco de piedra cubierto de enredaderas parecía ser la entrada al camino del despertar. Con incredulidad y una mochila pesada, crucé el arco adentrándome en el camino. Mientras avanzaba por el sendero recordé momentos que hubiese preferido olvidar. Recordé que a mis 5 años, en el Día de las Madres, estuve esperando a la mía en el salón de clases. Le había hecho un caballo de madera y todos los niños estaban con la suya. Era una fiesta para las mamás, con actividades de madre e hijo, y era el único niño que estaba solo. La profesora y otras madres trataban de animarme, pero algunos niños comenzaron a burlarse. Tu mamá no te quiere, tú no tienes mamá. Aunque sus madres los detuvieron, fue suficiente para que me aislara en un rincón. Me puse la capucha de mi suéter y quise desaparecer. Estuve allí hasta que sentí que alguien se sentó a mi lado y puso la mano sobre mi rodilla. Ella no pudo llegar, pero yo sí. ¿Podemos disfrutar juntos? Al escuchar la voz de mi abuela me bajé el gorro del suéter y la abracé, para luego entregarle el caballito de madera. Es para tu madre, me recordó mi abuela. Ella prometió venir. Tuvo un problema. Siempre tiene problemas. Ya no quiero que sea mi mamá. Quiero que seas tú mi madre. Ella siempre se va, siempre me deja. No fue a mi juego de fútbol. Nunca ha ido a un partido. Tu madre te quiere, pequeño Nicky. Tú eres mi mamá, Abu. Tú nunca vas a abandonarme, ¿verdad? Le pregunté llorando de frustración y tristeza. Nunca. Incluso cuando no esté físicamente, buscaré la forma de estar contigo. Siempre estaré cuidando de ti. Salí de mis recuerdos con los ojos cargados de lágrimas y ya el sol empezaba a teñir el cielo de tonos cálidos, pero mi corazón se fundía en la más profunda nostalgia. A lo lejos vi un majestuoso árbol centenario con las raíces retorcidas que parecían hundirse en la tierra como manos ansiosas por tocar el corazón del mundo. Y a su lado había un niño llamándome. Me pareció extraño verlo solo y enseguida busqué con la mirada intentando encontrar a sus padres, pero no vi a nadie. Me acerqué a él y me entregó una caja de madera sonriendo y pidiéndome que la abriera. Lo hice, pero estaba vacía. No hay nada adentro. ¿Es una broma? La verdadera magia de la vida está en conseguir belleza donde parece no haber nada, dijo el niño con voz suave, y sus ojos me miraron con dulzura. Vuelve a ver el interior de la caja, porque lo que veas en ella es lo que hay en ti. Eso hice. Miré el interior de la caja sin encontrar nada hasta que algo dentro de mí me motivó a cerrar los ojos. Respiré profundamente mientras el viento acariciaba mi rostro y recordé todos los momentos donde mi madre no estuvo. Las noches donde quería dormir con ella o tenía una pesadilla, pero no estaba en casa. Recordé que ella no estuvo cuando cumplí 7 años. Busca más. Busca lo que sí tuviste. Escucha la voz del niño. Escuchar la voz del niño me hizo recordar los cuentos que mi abuela me leía, las caminatas. El día en que me compró mi primer balón de fútbol, o
cuando me enseñó lo que era una fotografía y salimos a perseguir mariposas para inmortalizarlas en un retrato sin quitarles su libertad. De pronto, la tristeza se fue a dar un paso al agradecimiento y a la felicidad por esos momentos con ella. El niño comenzó a correr llevándome de la mano hasta que atravesamos un puente y al otro lado había una pequeña cancha de fútbol. «Juega conmigo», me pidió, y puse la caja de madera en la tierra para adentrarme en un partido divertido. Lo disfruté como si yo también fuera un niño, y mientras jugábamos los árboles parecían susurrar secretos ancestrales. Sus ramas se movían como si bailaran para nosotros, y un arcoíris se fue extendiendo en medio del atardecer. Ya va a anochecer y es tiempo de que, así como se va el día, también se vaya el resentimiento que has tenido hacia tu madre. No hay un manual para hacerlo bien, y si sueltas lo que esperabas de ella, conseguirás uno de los pilares del despertar: el perdón. No te expresas como un niño. La sabiduría no depende del cuerpo, sino del alma. Ahora abre la caja y saca de ella todo lo que te quite espacio para lo positivo. Saca el rencor para que quede espacio para que las segundas oportunidades y para el amor. La caja nunca ha estado vacía, por lo que no se puede ver con los ojos, se observa con el alma. No olvides que sigue existiendo aquello que no tiene forma física. Sigue existiendo tu abuela, Nicky. Quiere que sepas que está orgullosa de ti. Con los árboles susurrándome y un niño hablando como si fuera un adulto, miles de emociones me invadieron y la felicidad llenó cada parte de mi ser. Era como si mi abuela estuviera conmigo. Ambos nos sentamos a la orilla de un riachuelo. «¿Quién eres?», le pregunté. «Soy esa parte de ti que ha estado esperando a que la escuches. Mira el agua. ¿Puedes detenerla?». «No». «Siente el viento. ¿Puedes retenerlo?». Lo mismo sucede con la vida, con el pasado, con los errores. No puedes cambiarlo, pero sí mejorar tu presente. ¿Eres el maestro de la página perdida de la sabiduría? El niño comenzó a reírse con esa expresión infantil y todo era muy extraño. El bosque parecía cobrar vida. El canto de los pájaros nocturnos, el susurro del viento entre las hojas, las piedras bajo mis pies recordándome que el camino continuaba. Era alucinante. Al montarte en la balsa probaste una mezcla de plantas terapéuticas que alteraron tu conciencia. Yo solo soy una parte de ti que durante mucho tiempo tuviste silenciada. Estoy aquí para que descubres que llevas el resentimiento como una piedra pesada atándote al pasado. Hoy solo tienes que soltarla y permitir que fluya como el río bajo tus pies. Tienes que entender que no puedes retener a alguien que no desea o no necesita irse. Nada es tuyo y nada se va del todo. El perdón no significa que lo que hizo la otra persona estuvo bien, pero te libera de llevar ese peso contigo toda tu vida. Así como no podemos retener el agua, tampoco deberíamos retener el rencor, pero es una decisión. Me quedé observándolo y un amor inmenso fue creciendo en mi interior. Lo abracé sin medirme y lo vi desaparecer. Nunca olvides que la paz interior reside en soltar las cargas que llevamos en el corazón. Escuché su vocecita infantil por última vez mientras el viento se llevaba su cuerpo, pero no su esencia. Entonces entendí sus palabras. Entendí que después de ese día nunca más estaría solo. Me tenía a mí y me estaba amando. Por mucho tiempo había estado dormido y ahora por fin empezaba a despertar. Me estaba reencontrando con mi niño interior, con mi soledad, con mi pasado, con mis errores, con mis miedos y sobre todo, ahora, en el camino del despertar, había comenzado a perdonarme y a perdonar a los que me fallaron. Haz que tu yo del futuro se sienta orgulloso de ti. Te mereces una vida plena,
te mereces cumplir cada uno de tus sueños. Levántate todos los días sabiendo que tienes lo necesario, que es tu tiempo y tu momento, que no importan las dificultades o las personas que traten de lastimarte, porque a la gente buena le pasan cosas buenas. A ti te protegen desde el cielo. Has pasado por mucho y no te has rendido. Te han fallado los que más querías y aún así sigues deseándoles cosas buenas. Eres valiente y te aseguro que podrás con las piedras en el camino y alcanzarás la cima de cada plan y meta que tengas. Las personas malas pierden con su fuerza cuando se encuentran con tu arma secreta, la bondad de tu corazón. A partir de hoy, me concentro en mí, en mis objetivos, en seguir creciendo, aunque eso signifique que se cierren puertas y me aparte de aquellos que me alejen de mis metas. A partir de hoy cierro los ciclos que no me convienen, me alejo de aquellos que me roban mi paz. No siempre las tormentas nos derriban, muchas veces nos elevan, de mí para mí, para los malos días. El camino puede tornarse oscuro, pero tenemos miles de interruptores en nuestro interior. Podremos tener malos días, malas épocas, pero son más las cosas por las que tenemos que agradecer. Nadie cortará la mala racha, solo nosotros podemos lograrlo y lo haremos con buena actitud. A partir de hoy nuestra actitud para enfrentar los problemas va a ser distinta. Respiraremos profundo y sabremos que siempre hemos podido, que haremos que suceda, que lo malo no dura para siempre. Un mal día lo tiene cualquiera, pero tenemos personas que nos quieren, tenemos un techo, comida en nuestra mesa y 1000 razones para agradecer. Lo positivo le quita peso a lo negativo y no nos dejaremos joder. Ya el pesimismo no es parte de nosotros. Estamos sanando viejas heridas, alejándonos de los que nos lastiman y acercándonos a nosotros mismos. Y sí, no todos los días serán maravillosos, pero todos ellos tenemos a alguien que nos motiva, que nos impulsa, que nos repite que podemos y que nos quiere. Postdata. Incluso en los malos días nos tenemos a nosotros mismos y sabemos que pase lo que pase, buscaremos la forma de resolver el problema y volver a estar bien. No le temas a la oscuridad, tu luz brilla más en medio de las sombras. Cuando quieras rendirte, recuerda, no estás solo, nunca lo has estado y nunca lo estarás. Puedes con esto, tú puedes con todo. Querido viajero, un curioso alumno llamado Caíto se acercó al sabio maestro Alistair con una pregunta que lo atormentaba. El alumno sería el futuro rey. Esa gran responsabilidad lo mantenía preocupado. Maestro Alistair, ¿cómo podemos comprender la eterna lucha entre el bien y el mal?, preguntó el joven. Y Alistair lo miró fijamente analizando si estaba listo para escuchar la historia del príncipe Hiro. Esa que durante sus años en el monasterio resonaba por los pasillos. Al observarlo se dio cuenta de que era el momento. Su alumno estaba preparado para la lección. Hace miles de millones de años, en un reino distante, existían dos fuerzas poderosas, la luz y la oscuridad. La luz, personificada por seres benevolentes, buscaba equilibrio y armonía, mientras que la oscuridad, representada por entidades egoístas, anhelaba el caos y la destrucción. En este reino, el príncipe Hiro se embarcó en un viaje para entender la dualidad. Guiado por su sabio maestro, exploró las profundidades de su propia alma y descubrió que la clave radicaba en su elección. ¿Cuál elección? No lo entiendo, preguntó Caíto, con los ojos ansiosos de sabiduría. A lo largo de tu vida, la maldad se presentará ante ti de formas tan irreversibles
que te harán dudar, así como sucedió con Hiro, que tenía el alma más bondadosa del reino y lo llamaban el incorruptible. Durante el viaje estuvo frente a muchas tentaciones y siempre fue firme en su nobleza, hasta que conoció a Freya, la mujer más hermosa y deseada de Argenteuil. Los reyes de todo el mundo enloquecían por ella. Tenía el don de enamorar a los hombres, pero solo el indicado que pasara su temida prueba obtendría el mayor regalo, su amor eterno. ¿Y cuál era esa prueba?, preguntó el joven intrigado. Asesinar a su hermana. ¿A su propia hermana? ¿Y por qué querría eso? Eran gemelas idénticas, y para Freya, su hermana era la única mujer que podía quitarle el poder que tenía sobre los hombres, la única que tenía su hermosura, y por eso desde niña había intentado matarla. La madre desesperada dejó a Freya con su padre y escapó con Frida. Se fueron a un lugar lejano para proteger a su hija. Puso pruebas mortales alrededor de su escondite. Ningún hombre lograba llegar a ella sin morir en su intento. ¿El príncipe Hiro también lo intentó? Lo hizo. Se embarcó en el viaje y le prometió ser el indicado. Él no sabía las verdaderas razones de Freya, pues ella, al ver que era un hombre honesto, contó la historia al revés. Le dijo que su hermana era una asesina, que había querido matarla infinitas veces y que nunca la dejaría en paz. En busca de cuidar a su amada, Hiro navegó en ríos infectados con pirañas, atravesó la selva y subió el risco más empinado de Argenteuil. Permaneció días en total oscuridad escondido en una cueva, huyendo de los lobos, y hasta que 70 días después atravesó un nido de serpientes usando su astucia y logró penetrar la fortaleza donde se escondía Frida. ¿Lo hizo? ¿La asesinó? Una vez estuvo frente a ella, a punto de clavar la daga que lo llevaría a lograr el mandato de Freya. Algo en la mirada de Frida lo hizo enfrentarse a una dualidad. En su interior empezó la verdadera batalla, una batalla entre el bien y el mal. Una parte de él le decía que acabara con su vida, pero la otra le imploraba que no, que obedeciera a la bondad de su corazón. No puedo terminar con tu vida, aunque no lo merezcas, no soy nadie para juzgar ni privar a alguien de vivir. Ya tú vives en tu propia condena de muerte, en las sombras, escondida del mundo, consumida por el odio que le tienes a tu hermana. Pero al final tú y ella no son distintas, porque ambas se han dejado invadir por el veneno del odio, a tal punto de desearle la muerte, de atentar contra su propia sangre, llevando a cientos de hombres a morir por su culpa. Hoy decido ser fiel a mis ideales y no caer en su juego, en donde el mal es el único vencedor. No puedo hacer nada para cambiar su destino, pero en el mío, el bien prevalece. Y para amar a alguien debo matarte y ser desleal a mis principios, entonces esa persona no merece mi amor. Fueron las palabras que le dijo Hiro a Frida antes de entregarla la daga con la que pensaba matarla, y entonces se enteró de la verdad. Con lágrimas en los ojos, la madre de las gemelas lo abrazó y le explicó que su hija había sido prisionera toda su vida. El príncipe, sorprendido, les otorgó protección invitándolas a su reino y se enamoró de Frida, mientras Freya se dejó carcomer por la envidia porque su hermana ocupaba el reino que pudo ser suyo. Meses después su enfermedad avanzó, alterando su sistema nervioso y postrándola en una cama. Frida no tomó venganza con su hermana por todo lo que le hizo. Al contrario, le respondió el maestro. Tuvo compasión, la llevó a vivir a su reino y la cuidó en sus últimos días de vida. Espero que hayas comprendido, Kaito. Depende de cada uno de nosotros que la balanza vaya hacia la luz y no que la oscuridad nos consuma a través del odio. Opiniones ajenas. Es curioso que la opinión de otros sea capaz de hacerte sentir insignificante, como si ellos fueran los que se levantan todos los días, los que trabajan, los que a pesar de las malas épocas y de todo el dolor, siguen intentando. De nada sirve renunciar a lo que quieres por miedo a lo que opinen los demás.
No te alejes de lo que te da felicidad para evitar los comentarios de esos que te dicen que te estás perdiendo el tiempo. Muchas veces el temor no a ser suficientes nos hace perder oportunidades. No dejes de ser tú por otros. No te seas desleal por miedo a lo que dirán los demás. No hay nada malo contigo. Cuando te aceptes lo suficiente, verás que no necesitas la aprobación. Todo empezará a fluir mejor. Y verás que el universo te acercará a las personas con las que conectes de verdad. Personas que en vez de criticarte, te impulsen igual que los impulsas a ellos. Es cuestión de tiempo para que entiendas que liberarte de los que solo saben fallarte te abrirá las puertas para cruzarte con personas en tu misma sintonía. ¿Te resuena algo, Glorita? Si le fallas a alguien, la mejor forma de disculparte es un cambio de actitud, no una excusa. Un día diferente, Nixeta viajando al pasado. Había estado trabajando durante toda la noche en mi proyecto fotográfico. Al ganador le otorgaban un trabajo por un año, con la opción de dejarlo fijo según su desempeño. Era un excelente salario en un periódico importante del país, especializado en periodismo fotográfico. Al mismo tiempo, el premio consistía en $15,000 que necesitaba para la educación de mi hermana y para mudarme solo. Llevaba un año dedicado al proyecto y a las 5:33 de la madrugada lo envié por mail, así como lo solicitaron. Me desperté sobre las 2 de la tarde. Media hora después sonó el timbre. Mi cuarto estaba en la segunda planta, así que me asomé por el balcón de mi habitación y vi a Sara. Estaba sentada en su moto sosteniendo una pancarta y su mirada se encontró con la mía. La había visto 3 días antes y me había dejado claro que estaba con alguien más. Busqué mi cámara y me vestí lo más rápido que pude para bajar a su encuentro. «Hola, odioso», dijo sonriendo, y respiré profundo, tratando de repetirme que ella tenía novio, que solo era una salida de amistad. «Hola, fantasmita». ¿Fantasmita? Apareces de la nada y luego te desapareces igual de rápido. Le expliqué sin darme cuenta de que ella tenía la sonrisa de idiota plasmada en mi cara como si fuera un sello. «Súbete, hoy voy a llevarte a mi sitio favorito de la ciudad. ¿O te asustan las motos, Nick?». Negué con mi cabeza mientras me montaba. Había crecido entre motos, mi abuelo era adicto a ellas. Y a los 11 años ya estaba enseñándome a conducir. Aceleró y me abracé a su cintura como una excusa tonta para estar cerca y embriagarme con su olor. Durante todo el camino de ninguno de los dos dijo nada. Solo nos mantuvimos en silencio sintiendo que la ciudad flotaba, o que tal vez éramos nosotros los que flotábamos, o quizás solo fui yo el que lo sintió. «Llegamos», dijo 20 minutos después. Detuvo la motocicleta en el alto de una colina pintoresca que nos ofrecía una vista impresionante de la ciudad y además estaba sola para nosotros. «¿Cómo es que conoces este sitio?», tuve curiosidad. «Te sorprendería mi potencial para encontrar belleza donde nadie ni sospecha que la hay», respondió, con una sonrisa, sentándose en el banco del mirador. Respiré profundo, llenando mis pulmones de ese momento, y me senté a su lado. Por primera vez no tenía prisa por la foto perfecta, sino por vivir el instante. Cerré los ojos y sentí el viento en mi cara. De pronto las preocupaciones por el concurso de fotografía se disiparon, y aunque el dolor por mi abuela y por Dana seguía allí, por esos segundos no estaba afectando. «¿Cuándo te vas de viaje?», me preguntó Sara. «Pasado mañana. Será la fiesta que estoy organizando a mi hermana. ¿Estarás?». «¿Cómo sabes que me voy?». «En el Festival del Viento tu hermanita se lo contó a la mía», respondió Sara, y me pareció rara la forma en la que todo se contaba. Y es que la niña y la señora de mi hermana se encontró en la fiesta. Fueron la madre y la hermana de Sara. «Me voy en unos días y sí estaré para la fiesta». «¿Y a qué lugar te vas?». «No tengo idea». «Nick,
¿Harás un viaje y no sabes cuál es el destino? Permíteme dudar, contestó mirándome con incredulidad. Desde que tenía 7 años mi abuela me habló de un viaje espiritual y de una página secreta que ella había conseguido en una excursión en la montaña. Cuando encontró esa página estaba con un enamorado de su juventud. Él se llamaba Raúl y juntos consiguieron una caja que contenía varios mapas y el itinerario de viaje, que no es como unas vacaciones a algún lugar lujoso, sino más bien como un viaje de descubrimiento, algo más espiritual. Aclaré para continuar contándole algo que nunca le había contado a nadie. El sueño de mi abuela era hacer el viaje con Raúl, y al no poder hacerlo, cuando su historia terminó, no sabían cuál de los dos se quedaría con la caja. Todas las instrucciones del viaje. ¿Cómo lo solucionaron? Raúl le dijo que no tenía sentido viajar sin ella, que nunca conseguiría hacer ese viaje con otra persona, porque no volvería a enamorarse de esa manera. Me dijo también que a diferencia de él, ella sí que tenía una persona especial para viajar y que por eso debía quedarse con la caja. ¿Esa persona era tu abuela?, preguntó Sara. No, aclaré, y me tomé unos segundos de silencio antes de agregar. Esa persona era yo. Y no fui capaz de tomar un tiempo para viajar con ella. Cuando era niño mi sueño era cumplir 18, porque la condición de mi abuela era que haríamos el viaje cuando los cumpliera. Pero luego crecí y llegaron las excusas, el trabajo, el fútbol y siempre había algo más. Luego llegó Dana y me dijo que era un juego de niños, que lo de la página perdida de la sabiduría ni siquiera era real. Yo creo que es mágico y romántico. Me parece que Raúl fue un buen tipo para desprenderse de todo, con tal de que tu abuela pudiese hacer el viaje contigo. Hoy me arrepiento de haberlo retrasado, ¿sabes? En el fondo sí quería hacerlo. Desde pequeño dormía imaginando ese viaje y las aventuras que tendríamos juntos. Y ahora es solo. Quizás era un viaje que debías hacer solo. Quizás, aunque Raúl y tu abuela encontraron el cofre, siempre estuvo destinado para ti. ¿No te parece que ella buscó la forma de quedarse contigo incluso después de la muerte? Eso pensé cuando abrí el cofre. En él había varios sobres y en cada uno de ellos el nombre del destino, mapas e instrucciones para la ruta. También había hojas sueltas con escritos y cartas, unas hechas por mi abuela, pero la mayoría son las que ella y Raúl hallaron en esa montaña, aunque es difícil no saber qué encontrar en el camino. Tranquilo, después de todo, en medio de las encrucijadas es donde se descubren los mayores tesoros. Incluso si te pierdes, la pérdida puede ser una revelación en sí misma. A veces hablas con la sabiduría de alguien que ha visto de cerca la vista. Pareces tener todo muy claro y yo solo soy un desastre que trata de encontrarle sentido a la muerte. ¿Y cómo te ha ido con eso?, sonrió. Conseguirle el significado a la muerte es como componer una sinfonía que resuene más allá de nuestra existencia física. Es imposible. Sus ojos se fusionaron con los míos y encontré en ellos esa chispa que impulsaba cada palabra que pronunciaba y hacía ser diferente a cualquier persona que había conocido. Últimamente me he sentido perdido, pero entiendo que la vida es breve, que solo somos instantes, que depende de nosotros que valga la pena. Siempre he pensado que cuando no sabemos cuál es nuestro propósito, debemos salir a buscarlo, respondió Sara. ¿Y si no lo conseguimos?, le pregunté, y ella me quitó el cabello de la cara acercando su rostro al mío. Mientras lo busques conocerás personas, lugares y vivirás cosas nuevas. Siempre he pensado que el propósito habita en el mismo acto de buscar y no en lo que aprendas y todo lo que aprendas en el proceso. Entonces, me alegra que buscar mi propósito me haya llevado a ti, le dije acercándome más hasta que nuestros labios estuvieron a escasos centímetros. Y sin rastro de timidez, decidí ser sincero. No importa que haya sido tarde, que estés con otra persona o que no nos hayamos encontrado a destiempo. Hoy brindo porque mi viaje inició contigo en el instante en que te conocí. Brindo porque me siento destrozado. Cada lección es una página de mi historia y pensaba que era una mierda hasta que en uno de los capítulos apareciste tú.
Y siendo honesto, lo que deseo es que cuando vuelva del viaje sigas formando parte de cada página de mi vida. Las palabras salieron solas, mi mirada seguía prendada en sus ojos y mi mano actuó por impulso rodeando su cintura. Brindemos por la vida, soltó Sara, y por la muerte, respondí. Y por la intrépida búsqueda del significado, agregó bebiendo un sorbo de su botella de agua para luego entregármela. Que nuestro viaje por la existencia sea inolvidable, como el último acto de una obra maestra. Bebí de la botella de agua y me mantuve en la mirada perdiéndome, de nuevo en sus ojos color miel, que por luz se veían con tonos verdes. Brindemos porque cuando retornes del viaje volvamos a encontrarnos y nuestra amistad pueda crecer, soltó Sara, bebiendo el último sorbo de la botella de agua mientras me quitaba la mano de su cuerpo. No pude evitarlo, la traje hacia mi cuerpo porque mi alma me lo pedía, porque aún entiendo que estaba con alguien más, necesitaba ese abrazo. Ella no se apartó. Estuvimos abrazados hasta que su móvil comenzó a vibrar y tuvo que alejarse un poco para atender la llamada. Minutos después estábamos en la moto de vuelta a casa y se despidió con indiferencia, dejándome confundido. Pero en ese instante confirmé una gran verdad. Los momentos hermosos son como luciérnagas fugaces que dejan impregnado el rastro de su destello en nosotros, pero al final terminan yéndose de forma abrupta, dejando la duda de si ese instante tan mágico fue de verdad real. Otro día pensando en ti. Te encontré para aprender a ser paciente, para querer buscarte en otra vida, para recordar que no siempre puedo tener eso que quiero. Te encontré para sentir la eternidad en la brevedad. Y me da igual que por ahora no podamos ser. Seguiré queriéndote aunque no camines conmigo por las calles del mañana. Y te estoy queriendo, aunque esta noche no sea yo quien te diga que eres preciosa. Que el sol siente celos porque iluminas cada rincón por el que transitas. Como hojas de un otoño sin fin, así va creciendo este querer rebelde que siento por ti. Alguien desde el cielo está cuidando de ti. Sé que te duele, que sientes que perdiste lo que amabas y que a veces no quieres continuar, pero si lees esto es porque es necesario que sepas que sigue allí, que te está cuidando. Está orgullosa de haberte conocido y volverán a verse. Se fue a un viaje hacia un lugar mejor y está descansando, pero también te echa de menos. Su mayor regalo es que seas feliz, que seas fiel a ti y no te rindas, que sonrías por lo vivido y atesores sus momentos juntos en el corazón hasta que llegue la hora de volverse a ver. A ti que te volviste eterna. Aunque ya no estás conmigo físicamente, mi amor sigue intacto. No puedo mentirte, extraño tu presencia, tus abrazos, tu amor, pero siento que sigues a mi lado, guiándome y protegiéndome más allá de la existencia terrenal. A veces cierro los ojos y puedo sentir tu amor, recordándome que, a pesar de la separación, nuestro vínculo sigue intacto. Sigo hablándote en silencio, como si mis palabras pudieran tocar el cielo, y siento que estás escuchando. Tu partida me ha enseñado a valorar cada instante. Me recordaste la fragilidad de la vida y la importancia de expresar amor. Te extraño y siempre voy a darte gracias por enseñarme lo que significa amar incondicionalmente. Postdata. Hasta que nos volvamos a encontrar, te mantendré cerca de mis pensamientos y en mi corazón. El viento fortalece al árbol en medio de la tormenta. Lo mismo sucede con los problemas. De ellos proviene la superación. La adversidad que enfrentas se convertirá en tu motivación para empezar de nuevo, para entender que siempre has estado destinado a grandes logros. Mi abuela siempre decía, Dios deshace tus planes cuando ellos están a punto de perjudicarte. Y muchas veces lo que tú percibes como un fracaso, más bien se trata de una intervención mágica que te guía hacia un destino más significativo y mucho mejor. De mí para el amor que se fue. Después de tu partida he intentado buscarte en los atardeceres, en
en las canciones que tanto te gustaban, en los cafés por la tarde y en los viajes en el auto donde disfrutabas ver por la ventana y sonreías sorprendida al observar las nubes. El viaje continúa y yo sigo extrañándote. Duele caminar las mismas calles en las que paseábamos juntos y ver atardeceres sabiendo que nunca más tendremos esas conversaciones. Algunos días estoy bien, en otros ni siquiera me encuentro, pero sigo aquí escribiéndote como si me pudieras leer y diciéndote que aunque el final fue lo único seguro, volvería a vivir cada momento a tu lado, aún sabiendo que vas a despedirme. Hay conexiones que jamás caducan. La eternidad no significa estar siempre juntos, sino dejar tu huella. Y un día decidiste buscar en ti lo que buscabas que te diera alguien más. Desde entonces no esperas por nadie, no insistes en donde no te demuestran interés. La conexión existe, pero mis ganas se fueron, tu oportunidad clausuró y cuando perdoné tus errores, los convertiste en hábitos. A ti que sigues de pie. Nadie sabe lo difícil que ha sido para ti. Estás atravesando cambios y sientes que echas de menos lo que te daña, pero por algo te fuiste. Has pasado por mucho, pero sigues de pie. Quizás esta noche te duele el alma, extrañas lo que no está a tu lado y sientes que tu presente no será tan bueno, pero te equivocas. Entrégate a la hora y déjate mirar hacia atrás. Después de pasar por tanto te mereces lograr tus metas y los que no conformaron te mirarán sorprendidos. Justo ahora estás en el lugar adecuado, estás en el momento perfecto y solo tienes que verlo. A ti que lo entregaste todo, aunque te hayan pagado mal, lo que diste regresará a ti multiplicado. Lo diste todo y no te merecías la forma en que fuiste tratado, pero no te arrepientas, Dios se encargará de poner las cosas en su sitio. Solo recuerda que es de valientes perdonar a alguien que ni siquiera fue capaz de disculparse. Cosechas lo que siembras. Día 25 de viaje. En medio de mi ruta al siguiente destino, me topé con un agricultor que observaba detenidamente su campo desprovisto de frutos. No sé por qué me motivó a acercarme, pero quise brindarle mi apoyo. Su cosecha había fracasado y pensé que necesitaba ayuda. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?, pregunté situándome al lado al observar el campo vacío. No tengo mucho dinero, pero lo suficiente para que su familia y usted puedan comprar comida y resolver por unas semanas, quizás por un mes, me animé a decir. No quería que creyera que sentía pena, pero a lo lejos, en su casa, había una señora con una bebé en los brazos, que supuse era su hija. Pensé en tantas cosas. ¿Cómo podría sostener su familia? ¿Qué comerían? Muchas preguntas viajaron por mi mente en menos de un minuto hasta que el agricultor habló. Admiro su capacidad de pensar en otros, incluso cuando no le sobran los recursos. Quiere aportar porque ha visto la derrota del otro y eso lo hará tener una fila de oportunidades en su vida, tocándole a la puerta. Pero no necesito que me ayude, aunque mi familia y yo agradecemos profundamente su intención. ¿Estás seguro?, pregunté. Él asintió mientras se arreglaba su sombrero y me dedicaba una sonrisa amable, despreocupada y llena de paz. ¿No se siente frustrado?, quise saber. El agricultor negó con la cabeza y comenzó a caminar, invitándome a seguirlo. Permítame contarle la historia de este campo. Es un gran aprendizaje que siempre he querido compartir con alguien, pero nadie se ha acercado a mí desde hace mucho tiempo. Los viajeros pasan por esta vía para seguir su ruta hacia los demás pueblos. Desde hace años, cuando ven que mi cosecha no da fruto, mantienen sus distancias, por miedo a que les pida dinero. En cambio tú, no solo te acercaste, sino que me ofreciste tu apoyo. Pudiendo oírte al verme derrotado, preferiste tenderme tu mano, dijo mientras frenaba el paso junto a un árbol centenario y sentándose en él. ¿Quiere decir que su cosecha nunca da frutos? Depende de la cosecha.
y puedes tutearme, porque a partir de hoy vamos a convertirnos en grandes amigos. Que te pararas a ayudarme me ha devuelto la esperanza en la gente, esa que tenía perdida. Por eso quiero contarte la leyenda de este árbol. No supe qué responderle y me quedé observándolo. Vestía ropa limpia y de buena calidad, no tenía las manos llenas de tierra y tampoco se veía sucio o desnutrido. Su contextura era fuerte y su actitud llena de seguridad en cada palabra que pronunciaba. Hace años, este árbol enfrentó el doloroso proceso de germinar y echar raíces. En su crecimiento sintió dolor, pero perseveró en silencio, aguantando lo que implicaba transformarse. Después de un tiempo, finalmente fue superando las adversidades y vivió el resto de su vida en profunda paz, explicó el agricultor, señalando hacia el campo vacío que habíamos dejado atrás, y continuó. Así como sucedió con el árbol, también sucede con la vida. Hay inconvenientes, pero es necesario vivir el proceso. No temo haber perdido la cosecha, solo es un problema, y los problemas se resuelven. Pero si nos quedamos inmóviles, entonces, ¿cómo tomamos las previsiones para la próxima siembra en las tierras de la vida? El agricultor, sin esperar mi respuesta, se levantó del árbol y me guió hasta bordear el lago de sus tierras. Caminamos en silencio durante varios minutos hasta que volteó a verme y con una sonrisa brillante comenzó a hablar. Hace muchos años yo fui como el árbol, estuve a punto de darme por vencido. Mi esposa y yo dependíamos de la tierra, esa que estaba negada a darnos fruto. Antes los viajeros se detenían y me pedían comida para su trayecto. A todos les dábamos provisiones para que pudieran soportar las largas horas de caminata. Ellos me trataban con cariño y se jactaban de ser mis amigos. A muchos les presté dinero y les regalé semillas. Era el agricultor más querido de este pueblo y me sentía feliz de tener amigos que creí familia. Hasta que llegó la plaga y me empezaron a llamar el agricultor maldito. ¿Tus amigos?, pregunté. Ellos me querían en los frutos, pero no en la siembra. Y cuando mi cosecha se pasmó, simplemente desaparecieron. Sufrí mucho hasta que entendí que la crisis me estaba haciendo un favor. Me estaba abriendo los ojos. ¿Ninguno te brindó ayuda? Eres el primero que se detiene en una década y siempre tendrás un lugar en mi mesa. En cuanto a ellos, la vida me liberó de la falsa compañía y me dio la cosecha más grande que haya visto, no en este pueblo, sino en la ciudad. Perdón, ¿es una metáfora?, pregunté sin querer ser grosero, pero su cosecha era un campo devastado de tierra contaminada, supongo que por la plaga. Él siguió caminando sin responderme y yo le seguí el paso esperando una palabra. Pero el agricultor sonrió mientras atravesábamos un puente. Y solo, al terminar de cruzarlo, cortó el silencio. Mis cosechas siguieron fallando y tuve que trabajar en otras cosas para llevar dinero a casa. Casi no dormía y estaba exhausto, pero no desistí. En el escaso tiempo libre decidí aventurarme a nuevas tierras y nuevos métodos para tratarlo. No fue sencillo, y tras incontables intentos, lo imposible se hizo realidad. Mis campos rebosan de frutos y soy un hombre rico. El agricultor extendió su mano señalando hacia el horizonte y mostrándome un campo con tonos cálidos y dorados que resaltaba la opulencia y se extendía ante mi asombro. Eran kilómetros de tierras desplegándose como un tapiz colorido, con hileras de cultivos extendiéndose en armonía. Campos de trigo danzaban con el viento, mientras que más allá los maizales alzaban sus tallos erguidos hacia el cielo en forma impresionante. Seguimos caminando y me sorprendí al encontrar huertos repletos de árboles frutales cuyas ramas se doblaban con el peso de manzanas, peras y duraznos. Las viñas, como enredaderas de esmeralda, se extendían a lo largo de vastas extensiones, prometiendo el néctar de la uva que pronto se convertiría en vino. En el centro de lo que pareció el Edén se alzó un mar de campos de trigo como una ola dorada a punto de romper en la orilla de la riqueza. Los granos pesados y rebosantes parecían desafiar las leyes de la naturaleza, y yo quedé estupefacto ante tal magnitud y en ridículo por pensar que el agricultor necesitaba de mi ayuda. Estos campos, mi estimado amigo, son el fruto de la persistencia, la fe y la paciencia. Aquí la cosecha no es solo una fuente de riqueza,
sino un tributo a la conexión entre el hombre y la tierra. Pero ya no quiero falsos amigos. Por eso, aún mantengo mi terreno infértil, que al final también es una gran cosecha, porque allí sembré la confianza en mí. Allí entendí que no todo lo que brilla es oro, y que gracias al fracaso conocí la verdad de esas personas con las que entregué todo. Mantengo mis frutos ocultos detrás de estas tierras que ya nadie quiere conocer porque piensan que están malditas. Al final, ellos solo ven el exterior. Ellos creen que fracasé y yo prefiero que así sea. Pues mi estimado, el mundo que vive de las apariencias es mejor mantenerse de lejos, que solo codician lo que tienes y no son buenos amigos. Lo único que te pedía era encontrar a alguien y Dios me lo otorgó. Llegaste tú. ¿Encontrar a alguien para qué?, pregunté en medio de mi asombro. Para contarle la leyenda del árbol, que no es más que la leyenda de la vida, de la persistencia y del propósito secreto. Necesitaba a alguien de buen corazón para compartir parte de mis riquezas. La leyenda del árbol dice que solo aquellos que enfrentan la adversidad y persisten merecen la verdadera recompensa. Y entre todos, durante varios años, fuiste el primero. Entiendo poco a nivel material, tuvo que ver mucho su corazón para acercarse a ayudar a un pobre agricultor desesperado. Ahora soy yo quien quiere brindarte su ayuda. No puedo aceptarlo, pero agradezco su bondad. Si yo lo ayudé no fue para recibir algo a cambio, pero sus campos son impresionantes para mantenerlos ocultos solo porque le han fallado. Quizás es tiempo de que le diga al mundo lo que tiene para ofrecer, en vez de mantener para usted y su familia alejados de la sociedad, por miedo a que lo hieran. Perdón que me entrometa, pero siento que no se trata de dejar de querer por lo que les hayan fallado, sino de saber escoger a quienes le damos la oportunidad de entrar a nuestra vida. A partir de ahora, estoy seguro de que sabrá discernir entre quienes quiere de verdad y quienes solo añoran su riqueza, le dije, extendiéndole la mano, dispuesto a irme cuando vi que mis palabras lo habían descolocado. Sus ojos se inundaron de lágrimas, pero logró contenerse. Yo pensé que te daría un gran aprendizaje y fuiste tú, viajero, quien me acaba de cambiar mi perspectiva de la vida con esta lección que me has dado. Permíteme el honor de una cena. Esa noche cené con él y con su familia e intercambiamos números. No solo tenía una hija, tenía 8 hijos mayores que lo ayudaban con las tierras, todos amables y brillantes. Pasé la noche en la habitación de huéspedes y en la mañana siguiente, cuando estuve a punto de irme, me recordó: cuando quieras rendirte, recuerda que mi campo lleno de frutos es el resultado de persistir cuando la cosecha parece no servir. Tú me ayudaste a creer en el nuevo en la gente y yo espero que cuando me recuerdes sepas que, si insistimos, la derrota inicial puede conducirnos a la mayor de las victorias. No subestimes el poder de una pequeña semilla, en ella reside el potencial de un bosque. Todo llega en su momento, como el amanecer después de la noche más oscura. Cada cosa tiene su tiempo, cada cambio te lleva hacia un destino mejor. Lo que es para ti buscará quedarse, lo que no se cerrará, pero cuando las puertas se cierran, el universo conspira para traerte algo mucho mejor.